Hace poco tuve la oportunidad de filmar por primera vez en 16 milímetros y fue un pequeño spec commercial para Kodak. Quiero compartirles cómo fue, cómo se hizo y cómo tú también puedes hacerlo. Al final del video les mostraré el material directo de cámara y con corrección de color para que vean los resultados. Primero, en términos sencillos, ¿qué es filmar en 16 milímetros? Imaginemos estas dos opciones, las cámaras digitales como los smartphones o cualquier cámara digital con las que actualmente grabamos videos para YouTube, TikToks, videos musicales, comerciales, cortometrajes y demás. Y todo esto se graba en tarjetas de memoria o en el almacenamiento interno de tu celular, dispositivo electrónico, cámara, etc. Es un poco más sencillo. Por otro lado, tenemos las cámaras de cine de película análoga, como 8 milímetros, 16 milímetros, 35 milímetros o 70 milímetros. Y lo que varía en esos números básicamente es el tamaño de la película. Entre más grande, más calidad y detalle en la imagen, pero también muchísimo más costoso. Esto no ha detenido a cineastas alrededor del mundo para seguir utilizándolo en sus películas, comerciales y videos musicales. A diferencia de grabar en digital, el filmar en película es volver a las raíces donde capturas las imágenes directamente en el material físico. Eso quiere decir que si tienes 100 pies de película a 16 milímetros, por ejemplo, al final tendrás aproximadamente entre 2 minutos y medio, 2 minutos 45 de material. Y si quieres filmar más, tendrás que usar más metros de película y cada pie o metro de película cuesta. En digital solo grabas, mueves todo el material a otra carpeta o disco duro, formateas y listo, puedes volver a grabar horas. Esa es una de las grandes ventajas del digital y el por qué no se usa tanto film hoy en día. Puede parecer impráctico, sin sentido y muy costoso. Pero tal vez una analogía del digital versus película sería como escuchar música en vinilo y hacerlo a través de Spotify. Ambos tienen su propio encanto, pero uno tiene esa magia que te hace vibrar y sentir fuego por dentro. Y creo que hoy más en día que, por ejemplo, hasta puedes conseguir imágenes con inteligencia artificial, creo que los procesos y el cómo se hacen las cosas tienen muchísimo valor más que nunca y no solo esperar a un resultado final, ¿no? Entonces, sí. Para mi rodaje sabía que iba a tener solo un rollo de película por cuestiones de presupuesto. Eso significaba solo 2 minutos y medio de material para hacer todo el comercial. Así que planeé bien desde antes los planos a grabar con mi cámara digital, hice scouting de locaciones 2 días e hice mi storyboard. Para el día del rodaje fueron 6 horas en total aproximadamente, solo éramos Jingwen, que es la actriz en esta ocasión, Leslie, que me ayudó como primer asistente de cámara y detrás de cámaras, y yo. Entonces fue un rodaje a la vieja escuela, guerrilla, pequeño, pero muy bonito. Ahora les quiero compartir qué necesité y qué utilicé para poder grabar este comercial en 16 milímetros, porque sé que esto les puede servir tal vez a ustedes si quieren hacer un proyecto en el futuro. Y aunque pareciera casi imposible por los costos que es grabar en film, con esta opción creo que es un poquito más accesible y más realizable, entre comillas. A partir de este momento la cosa se pondrá un poquito más técnica, amigos, pero muy sabrosa, se los prometo. Yeah, démosle. Primero que nada necesitamos la cámara, en este caso una Krasnoburst 3 modificada, de la cual hablaré más extensamente en un momento. La película, en este caso un rollo de 100 pies, 16 milímetros Kodak 250D. Elegir un rollo de película es como elegir tu ISO y white balance por adelantado en una cámara digital, aunque también hay otras características a tomar en cuenta. En mi caso elegí este rollo de 250 ASA de sensibilidad con balance a luz de día, y aquí va a grabar casi todo en exteriores y nublados mayormente. Cinta gaffer, puede ser del color que sea. Una vez que cargas la cámara con el film y cierras bien la tapa, la cinta gaffer la ponemos alrededor de toda la tapa para bloquear cualquier filtración de luz que pudiera pasar y arruinarte el material. Un exposímetro externo o en este caso un smartphone con una aplicación de exposímetro. Para exponer film siempre se recomienda usar un exposímetro externo como los Econic, pero si no tienes uno, con una aplicación del celular se puede hacer. Yo la utilicé y funcionó bastante bien en general. Storyboard. Puede ser impreso en una tableta o celular. Yo lo llevaba en el celular para recordar qué planos se iban de grabar, pero como eran muy pocos planos y un proyecto pequeño, no se hizo shotlist, pero si es más grande o complejo tendrías que llevar storyboard, shotlist, first AD, primer asistente de dirección y demás cuestiones de un rodaje más grande. En este caso se omitió. Un marcador o pluma, para todas las anotaciones que se tengan que hacer, desde marcar qué tipo de rollo tiene dentro de la cámara, cuál número de rollo es, cuando guarda los rollos en sus cajas, catalogarlos, dar indicaciones para el laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente para llevar control. Después de saber qué necesitamos, una de las primeras cosas a tener en cuenta cuando vas a filmar en 16 milímetros es saber sobre las relaciones de aspecto que existen. La primera es 16 milímetros regular, que tiene una relación de aspecto 4:3. La imagen es un poco más cuadrada, similar a como se usaba muchos años atrás. Luego, Super 16 milímetros, tiene una relación de aspecto de 1.66 a 1, muy similar al 16:9
o sea, los videos que grabamos con nuestras cámaras o celulares hoy en día. Y por último, Ultra 16 milímetros. Tiene una relación de aspecto de 1.85:1, el cual es aún más alargado que el Super 16 milímetros. La relación de aspecto en la que filmemos va a depender de la cámara que tengamos y su film gate, que es el espacio por donde pasa el film o la película por adentro. Ahora les hablaré de la cámara que yo utilicé y por qué esta en específico. Es esta cámara muy bella que se llama Krasnogorsk 3 o también llamada K3, y ha tenido un resurgimiento bastante alto en los últimos años por cineastas independientes que quieren hacer proyectos en 16 milímetros con un presupuesto bajo, incluyendo el director Spike Lee, ganador del Oscar en alguna de sus películas de hace como 20-30 años. Para darnos un ejemplo, una cámara profesional de cine 16 milímetros, Arriflex o Aton, está rondando un kit completo entre los $20-30 mil a comparación de una K3 Krasnogorsk 3, que por ejemplo una versión básica, una versión sin modificar está como entre los $500 a $1000, y una versión modificada las he visto desde los $1000 a $2000. Entonces tampoco es como que esté súper barato ni demás, pero comparado a lo que tienes que gastar para filmar en 16 milímetros con una cámara profesional, esto lo puedes hacer con un 10% o menos del 10% de presupuesto. Entonces, es por eso que esta cámara tiene una comunidad bastante grande de cineastas independientes que la usan para muchos proyectos, sobre todo independientes, pequeños. Pero sí, es una cámara muy guerrera, muy aguantadora, y aparte tienes esa imagen bella que solo se produce con film, esa magia de grabar con película. Es una gran opción, la verdad. Yo por eso la quiero mucho. Una Krasnogorsk 3 o una K3 sin modificar original viene con una montura M42 o bayoneta y graba en una relación de aspecto de 4:3, o sea de 16 milímetros regular, que va a ser un poquito más cuadrado. En este caso sería como esta cámara. También existen las K3 modificadas por Max, su Instagram es K3 Super 16. Y una K3 modificada, ¿qué cosas puede tener, no? Primero que nada, lo más importante es que puedes cambiar el formato, su relación de aspecto. En vez de que grabe en 16 milímetros regular, la puedes cambiar a Super 16 o Ultra 16 milímetros, incluyendo el viewfinder, que es por donde ves, para que se vea todo lo que estás grabando, y también la montura. Entonces, en vez de que tengas una montura M42, la puedes cambiar por una montura Canon EF o una montura PL. Entonces, puedes tener una posibilidad enorme cambiándole la montura. Y pues bueno, poniéndole esta agarradera para poder manejarla mejor a la hora de grabar. Eso es una K3 modificada. La cámara con la que yo grabé es una Krasnogorsk 3 modificada a Super 16 milímetros, incluyendo el nuevo viewfinder con montura Canon EF y su agarradera superior. Yo en particular utilicé un lente contact size de montura CY con un adaptador a Canon EF y funcionó perfecto para el comercial que yo filmé. Hace tiempo había buscado dónde comprar o conseguir una de estas cámaras, ¿no? Porque yo veía que la gente las usaba, o los como cineastas pequeños, independientes que sigo en Instagram o así. Yo decía, yo quiero filmar en 16, ¿no? Yo sabía que era muy caro, entonces como que andaba viendo precios y demás. Y vi que las vendían en eBay sobre todo, pero la verdad se veía muy shady el panorama. Luego descubrí a Max K3 Super 16, que es el vendedor de cámaras de este tipo más confiable, más conocido dentro de la comunidad de cineastas independientes que usan este tipo de cámaras o que filman en 16 milímetros. Y aunque yo ya tenía una K3 no modificada que había comprado hace mucho tiempo, me puse a platicar con él sobre la K3 modificada y demás, y él muy amablemente decidió mandarme esa cámara K3 modificada para probarla en un proyecto, para tener la experiencia y hacerles este video explicándoles cómo fue. Así que si tienes pensado comprar una 3 o si estás interesado, cotizar o demás, la verdad es que no miraría a otro lado y me iría directamente con Max. Él no me dijo que dijera nada de esto, ni que lo promocionara ni demás. Y de hecho me puse en contacto con él para ver cuáles son las preguntas más frecuentes que tiene la gente al querer comprar o conseguir una cámara con él. Y también las combiné con algunas de las preguntas que yo creo que pueden ser bastante útiles y que te pueden servir antes de saber si quieres conseguir una K3, ¿no? Entonces, démosle. Pregunta número 1. ¿La K3 acepta rollos de 400 pies y 100 pies? Solo acepta rollos de 100 pies. Con un rollo de 100 pies, ¿cuánto tiempo se graba? Ya revelado y escaneado aproximadamente 2 minutos y medio, 2 minutos 40, 45. Yo sé, es muy poquito. ¿Dónde compro rollos? ¿Dónde revelo y escaneo la película? En México hay dos lugares que conozco. El primero se llama Labo Digital
y el segundo se llama LabTank. En ambos venden película, revelan y escanean. Probablemente en otra parte de Latinoamérica debe de haber. Si alguien sabe, puede ponerlo en los comentarios, por favor. Una vez escaneo el material, ¿cómo lo edito? Lo editarías igual que cualquier otro video que grabas con tu celular o con una cámara. Lo metes a Premiere, DaVinci y a darle, a editar. ¿A cuántos cuadros por segundo puedo filmar con la K3? Gran pregunta. Puedes filmar a 8, 12, 16, 24, 32 o 48 cuadros por segundo. Yeah. ¿Puedo grabar diálogo y sonido al filmar con esta cámara? Uno de los aspectos negativos de esta cámara es que es muy ruidosa al filmar. Entonces se recomienda no grabar ningún proyecto que necesite de audio al momento de estar filmando. El motorcito como es muy ruidoso y no te va a dejar tener un audio limpio al estar grabando. Ese es un aspecto negativo. ¿Se pueden usar lentes automáticos con la K3? Realmente solo es recomendable usar lentes manuales, o sea que les puedas cambiar la apertura y el foco manualmente, porque la K3 no tiene ningún componente eléctrico, entonces no vas a poder cambiar la apertura ni el foco. El lente Meteor 17-69 mm que viene originalmente con la cámara se puede usar con la modificación Super o Ultra 16 mm. Ese lente se originó o se diseñó principalmente y originalmente para abarcar solo un cuadro de 16 mm regular, o sea como un aspect ratio de 4:3, una relación de aspecto 4:3 como más cuadrado. Si usas ese lente de un milimetraje a una distancia focal de 17 a 25-24, probablemente vas a tener un poco de viñeta en las orillas, pero desde 25 milímetros hasta 69 no hay problema, se puede. ¿Puedo usar lentes de montura M42 en una K3 con montura Canon EF? En efecto, cualquier lente full frame M42 que le conectes un adaptador Canon EF lo vas a poder utilizar sin problema. Sigamos con las preguntas, ya casi acabamos. Si tengo una K3 que compré hace tiempo, ¿Max puede venderme solo la montura Canon OPL por separado? ¿O el kit para cambiar la cámara a Super o Ultra 16 mm? Ok, Max me dijo que no vende solo las monturas Canon EF o PL o los kits para cambiar tu cámara a Super o Ultra 16 mm. ¿Por qué? Porque necesitas maquinaria especial, son muchos ajustes y cambios como muy milimétricos, de mucha precisión que se tienen que hacer con maquinaria, con alguien como especializado y demás. Entonces básicamente él me dijo que no lo hace porque si probablemente le quieres hacer una modificación casera vas a terminar arruinando la cámara. Entonces, en pocas palabras, no. ¿Max hace algún video assistant para ver en un monitor externo la imagen que estamos filmando? Nope. ¿Se puede pagar en pagos? Max me dijo que sí se puede, que le puedes pagar como la mitad y que una vez que le termines de pagar te puede enviar la cámara, o que le puedes dar un avance y luego le puedes dar más y demás. La verdad no estoy como muy enterado de cómo funciona esto, pero me dijo que sí existe la posibilidad. Entonces si estás interesado, le puedes ir a mandar un DM a Instagram. Y la última pregunta es, ¿hay garantía al comprar una cámara con Max? Max dice que te da una garantía al comprar la cámara, que por ejemplo si te la envía y no sirvió o se descompuso en el trayecto o algo, te la puede reemplazar o te puede enviar una totalmente gratis, una nueva. O que si una vez que ya la tienes y después del tiempo se te descompone, algo, lo que sea, él se compromete a arreglarla o a llegar a alguna solución, ¿no? Eso es lo que él me dijo y que quería que hiciera como mucho hincapié de dejarles como ese dato ahí. Ok, esas son algunas de las preguntas más frecuentes que le hacen a Max y que yo también he visto por acá o que creo que es bueno que sepan, ¿no? Si tienen alguna otra pregunta más específica, más técnica o alguna otra cosa que se me haya pasado, la pueden poner en los comentarios o me pueden mandar un DM a mí o a Max por Instagram. Yo sí tengo la información y si les puedo ayudar con algo de, oye Aldo, ¿cómo se graba con esto? ¿Qué experiencia tuviste? Cualquier cosa, yo con mucho gusto les ayudo, ¿no? Entonces, a continuación les muestro algunos de los planos directamente de cámara. Es muy similar a si grabáramos en digital en RAW o LOG. Todo muy desaturado y descontrastado para poder tener más control a la hora de hacer corrección de color. Y les dejo también la versión final después de hacerle corrección de color al material. Una de las cosas que me quedo de aprendizaje, de experiencia de haber filmado en 16 milímetros un proyecto por primera vez, es como esa sensación y esa magia que solo existe al grabar con film, la verdad. Esa presión que tienes de que cada vez que estás tirando película, filmando,
hay como pies, hay material físico gastándose, ¿no? Es como una presión bastante bella de cierta manera, porque como que también todo el set o todo el rodaje con la gente que estás colaborando, como que hay una rigurosidad a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Porque no puedes desperdiciar material, es muy caro, todo tiene que estar como muy bien planeado. Siento que es como un tipo de una mini escuela de cine el grabar con película, o al menos así lo sentí yo. Por ejemplo, yo solo tuve un rollo por cuestiones de presupuesto y eso es como 2 minutos y medio, 2 minutos 40 de material, ¿no? Tuve que planear de hacer un proyecto solo como con 2 minutos, 2 minutos y medio de material, ¿no? Cuando en digital yo grabo 20, 30, 50 minutos, cuando grabé un cortometraje grabé como horas de material, ¿no? Entonces, como que aprendes a tener más pensado los planos que vas a hacer, cuándo cortar, cuándo grabar. Y esto es como algo muy bello y una de las cosas valiosas que creo que es de grabar en 16 milímetros. Si tú me dices como Aldo, ¿vale la pena? La verdad, como hacer todos tus proyectos en película, si tienes como el presupuesto un poco más recortado como yo, creo que hacerlo de vez en cuando es una experiencia que vivirla y que tenerla es bastante buena y que si quieres tener un portafolio para hacer proyectos en película, en film, en el futuro, es valioso tener también proyectos personales o haber hecho ya proyectos y tenerlos en el portafolio con película, ¿no? Entonces es como toda esta situación. Y pues nada, amigos, eso es como lo que les quiero compartir, como un poco del aprendizaje que me quedo. El comercial completo es un spot, 45 segundos. A mí me gustó en lo personal bastante cómo quedó. Tuve el apoyo de gente muy, muy talentosa y se los agradezco mucho. Y si ustedes lo quieren ver, les voy a dejar el comercial completo en la descripción. Y ustedes pueden opinar. Lo apreciaré bastante que me digan qué opinan. Eso sería todo, amigos. Los TQM. Muchas gracias. Adiós.